19 horas, Sí. 5 minutos. Escuché una cosa, Sí, Eduardo. lo escucho. Nos Él sorprendieron trabajando. limpito, perfumado, Sí, tipo que sabe, respetuoso, respetuoso, de buen porte, buen porte. educado, ya lo Te dije. viste bien. Está con nosotros Mau Mau Crosato. Crosato. Mira Yo qué quiero que presentación. sepan que los amo profundamente. Y sí. ¿Cómo estamos, cielas? Bien, ¿y usted? Mejor que nunca, ¿vos? Mejor que nunca. Yo amanecí angelada hoy. Después me quise pegar 3 tiros. Pero cuando me enfrenté al día, mientras tanto fue una cosa fantástica. Me fui a dormir fresca, Yo creo que relajada, victoriosa, hemos dormido esperanzada. muy, pero muy bien. Yo creo que mucha gente Sí, durmió sabe que sí. muy bien. ¿Sabe que sí? Es el comentario del día. Totalmente. ¿Sabe que sí? Che, qué bien que dormimos. Sí. Nos agarró un sueñito. Una cosa Y yo ahí. me levanté como el meme que ya hemos mencionado muchísimas veces a lo largo de este día, hermosa mañana, ¿verdad? Me puse a colgar ropa. No había sol, pero a mí no me importaba, yo no lo necesitaba. Después salió el Había sol. había una sensación vibrante de sol, Sí. de primavera que Después llega. Llega la De primavera, clima llega. amoroso. Sí. De esperanza. Si de... tengo tu amor, tengo esperanza. Y ella, que llenó 2 Vélez y además agregó una fecha, estoy hablando de Lali, que se viene con una fecha para el 16 de diciembre, 5º Vélez, que va a llenar, No, que también es un poco el bastión de... hermoso. Sí, Ya hay es que parte llenar del peronismo actual. Hay que Sí, llenar ya Vélez, es parte de la lucha. Que Ya es cambió parte de su la lucha y la gesto. resistencia. Lo ayornó. Lo ayornó, sacó Lo 3 ayornó a la dedos. circunstancia actual, que me parece espléndido porque hay que mantenerse ayornada, dijo Mirta. ¿Y de qué venís a hablar hoy entonces? Y hoy, pensando un poquito en lo que sucedió ayer, más lo que charlábamos un poquito con vos, surgió esto de decir, che, hablamos mucho del peronismo y se está hablando mucho del peronismo. Y respecto a lo que a mí me convoca, que es el diseño, hubo grandes aportes del peronismo, porque es muy fácil rotular al peronismo de populista, y lo fue. Graciosamente lo fue. Pero fue impresionante lo que aportó el plan quinquenal específicamente a nuestra conciencia de diseño, lo que podemos considerar hoy diseño nacional. Pensemos que, y esto es muy obvio decirlo, fue un gobierno que apostó mucho, pero muchísimo, a la construcción y a la obra pública, y a engrandecer desde la obra pública lo que hoy consideramos la nación argentina, este bello lugar que llamamos hogar. Lo que me costó filtrar toda esta información, igual les adelanto, porque hay De todo. Y me de imagino. todo, porque el plan quinquenal fue súper pretencioso, fue súper ambicioso. Pero, y ¿sabés? no se pudo igualar. Lo que podemos hacer con la magia de la radio, que te armes una segunda parte para otro Voy a armar una momento. segunda parte, creo que específicamente abocado a lo que es obra pública, a lo que es obra institucional. Me encanta. me ¿Por encanta. qué? Pero en esto de lo que llamamos habitar, el título de la columna de hoy es esto, es el habitar peronista, o cómo concebimos el habitar desde el peronismo, porque sí, marcó un antes y un después en lo que consideramos vivienda en Argentina, y eso es espectacular. Sin duda. Vamos a dar un poquito de marco referencial. Dale. Previo al plan quinquenal, existió un antecesor impulsado por el radicalismo, que fue la Comisión de Casas Baratas, que a lo largo de 30 años que existió el plan de Casas Baratas, se construyeron 1.200 viviendas. ¿Sí? El plan quinquenal en ambas, sumando ambos, construyó más de 500.000 viviendas entre 1946 y 1955. Estamos hablando en promedio de unos 3 millones de personas que se pudieron considerar propietarias y tuvieron un techo, que es espléndido. Que ahora es un sueño lejanísimo pensar ahora Hoy en es un el sueño techo lejanísimo, en ese momento también lo era, y estamos viendo estadísticas, ¿no? 500.000 casas en menos de 19 años versus 1.200
en 30 años. Y les voy a tirar un ejercicio para buscarlo, porque yo no llegué a buscar las imágenes. Es impresionante lo que sucede cuando comparás los planes de vivienda, de las viviendas del plan quinquenal, con lo que fueron después las viviendas que propuso Onganía. Y es buenísimo. Es una imagen increíble de qué es lo que propuso el peronismo a la hora de reconciliarnos con lo que consideramos habitar. Porque además el peronismo tenía esta cuestión de base que era no menospreciar a las clases obreras trabajadoras. Realmente, en eso fue súper reivindicador. Entonces, las viviendas se tomaron como dos grandes ejes a la hora de pensar la vivienda social. El primero fue el concepto de ciudad-jardín. Casas de estilo pintoresquista, agrupadas en loteos nuevos, que proponían un sistema muy hermoso, porque si bien la propiedad privada es privada y cada cual es dueño de habitar su territorio de la forma que le plazca, todo lo que era el barrio era de uso social y estaba planteado desde ese modo. Estamos hablando de planes de vivienda que no solo contemplaban un techo, contemplaban las comodidades que para ese momento, para la clase obrera, eran impensadas. Y fue súper polémico respecto a cambiar el paradigma de personas de primera y personas de segunda clase sobre en este país. Hubo, por supuesto, un revés que todos conocemos por parte de la oligarquía respecto a un montón de mitos populares de la maceta en el bidet del baño y los pisos de parquet quemados para hacer asado, cosa que entre nos les voy a decir que es técnicamente imposible. Nadie se expondría a comer un asado hecho a base de brea, pero bueno, surgieron muchos mitos por el odio que aún hoy sigue generándose un plan tan ambicioso. Como les decía, hubo dos morfologías. El primero, el de ciudad-jardín, que es donde aparece este concepto de chalet. El chalet californiano. Muy clásico. De hecho, mi casa original tiene esa misma estructura. Mantiene esa misma estructura que se sigue usando aún hoy como base de planta. Es una distribución muy básica con una sala de estar, una cocina comedor integrada, un distribuidor, baño y dormitorios, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Cambiaba un poco la disposición cuando las casas eran de 3 dormitorios, pero la esencia es la misma. Si dividís el lote en dos, tenés un área social y un área privada, encolumnadas, frente y contrafrente. Esa es la disposición típica. Mi casa es un chalet. Es la concepción de chalet típica. Que también me puse a investigar de dónde venía y por qué tomar ese modelo. Cuando presentan, porque todo esto fue un consenso entre el gobierno y la Fundación Eva Perón, que era también la que tomaba ciertas decisiones respecto a la calidad de las viviendas. Cuando empiezan a presentar y a surgir proyectos de cómo enfocarlos, se tomó un referente que tenía mucho que ver con el cine. Este modelo de casas ya había pegado muy bien en Estados Unidos. Entonces se toma un poco esta estética que llegaba importada a Argentina desde el cine, que era un elemento que visualmente se tenía como muy presente, para darle forma a estos barrios, que no solo contemplaban viviendas, sino todo lo que implicaba acceso y accesibilidad. Eran planes urbanísticos. Había acceso a la salud, acceso a la educación, delegaciones municipales, realmente, y contemplaban algo desde el urbanismo que es fabuloso, que es el acceso peatonal a todos los lugares posibles. Entonces estaban trazados de tal manera que eran accesibles para todos, lo cual le daba sentido a esto del uso del espacio público. Fascinante, chicos, año 40 y pico. Pensemos lo que impactó este número de viviendas en la población de ese momento de Argentina. Claro.
Ujú. Porque tenemos ahí otro parámetro que es estos números hay que situarlos en contexto. Y después, por otro lado, se impone otra morfología nueva para la Argentina, que es el sistema de monoblocks. Ajá. De acuerdo al lugar, generalmente lo que es Ciudad Jardín se emplazaba en el interior del país, Ujú. lejos de las grandes ciudades, lejos de las grandes urbes, o a los costados de las grandes urbes, y los lotes próximos a las grandes urbes, que eran los que necesitaban contener más gente, sentido lógico, ¿qué está Sí, pasando claro. hoy? Las grandes ciudades Ujú. se llenan de edificios. Bueno, esto se generó con los monoblock, que también contemplaban y toman muchísimo, muchísimo de la arquitectura italiana, alemana, para darle sentido y crear ciudades verticales, que seguramente les suene de grandes catedráticos como Le Corbusier, o sea, fue una propuesta muy, no solo ambiciosa a nivel conquista social, sino a nivel técnico Ujú. y a nivel ideológico, y fue una propuesta súper contemporánea para la época, muy disruptivo. Claro, muy Y innovadora, bello, ¿no? bello. Hubo mucha innovación y fue pensado. Nada, me parece un momento súper interesante, pero súper interesante de la historia, porque realmente cambió el paradigma bajo el cual hoy vivimos. De hecho, fue a partir del peronismo que nosotros, como argentinos, nos subimos a la idea de abandonar la vivienda colectiva. Algo que hoy estamos cuestionándonos por la crisis habitacional que estamos atravesando, decir, che, hay que volver a vivir en comunidad. Bueno, ese paradigma de la vivienda colectiva se rompió en el 40 y lo estamos retomando recién hoy. Así que hablemos de qué fue lo que ha sembrado el peronismo en el conjunto de la sociedad. Porque además es muy fácil viviendo en una capital de provincia o viviendo en capital o habitando grandes urbes perder la dimensión de lo que implicó la obra pública en el resto del territorio nacional. Y el plan quinquenal fue federal, en un 1000 por 1000. O sea que estas morfologías se fueron adaptando también técnicamente a cada lugar. ¿Qué fue lo que pasó con la reconstrucción de San Luis? Ujú. Cuando se reconstruye San Luis, que fue el peor terremoto que tuvimos San Juan. San Juan, el peor terremoto que tuvimos en la historia de la Argentina, se reconstruye toda la ciudad antisísmica y hasta el día de hoy sigue cumpliendo con los requisitos técnicos. Mirá vos. Se invirtió mucho, no solo en obra, sino en investigación. Y en mano de obra calificada. Y en buenos urbanistas. Y en grandes arquitectos. Porque lejos de pensar que este gobierno era de excluir, la cantidad de arquitectos, de grandes arquitectos argentinos que trabajaron en comunión con el peronismo son increíbles. Me traje algunos Sí. anotados y tengo algunos más en el teléfono, como el equipo Cetra, Jorge Sabaté, Amancio Williams. Hay obra del peronismo de Clorindo Testa. Realmente hubo, y pensamos, Claro, eran los- Amancio Williams, claro, un eran Amancio los- Williams joven. Los grandes referentes. Grandes referentes de la arquitectura nacen del peronismo, y ni hablar la cantidad de referentes que surgen a nivel plástico también del peronismo. Ni hablar del gran aporte que hubo no solo a la construcción de edificios que tienen que ver con la cultura, sino también a la creación de filarmónicas y de orquestas y de... Así que sí. Si hay algo que le debemos al peronismo en este punto y en este capítulo, es como argentinos saber que habitamos como habitamos y tenemos la concepción de vivienda gracias al gobierno peronista. Parece hermoso, chicos. Me encantó, Mau. Me parece hermoso. Me asombró muchísimo lo que contaste. No, yo estaba para que me des una clase de historia y seguía, ¿eh? No traje, perdón, profe, no traje el cuaderno para tomar apuntes, pero voy a volver a ver la clase después cuando se suba el video a @launiok en YouTube. Es muchísimo lo que hay para hablar y para desarrollar. Yo quería centrarlo en el tema más que nada del tema de vivienda, porque es algo que nos atañe y nos atraviesa hoy como conjunto de la Sí, sociedad. sí, que sigue siendo una Cuestión problemática actual.
sigue siendo una problemática actual que, lejos de ser una problemática estática, cada vez se encuentra nuevos problemas, cada vez se encuentra nuevas aristas, cada vez se encuentra más dificultad. Porque ya no se trata del acceso a la vivienda como esto de el acceso a la tierra, ya no se trata del acceso a la propiedad privada, ya se trata de pensar en un gran número de la población que no está pudiendo enfrentar el pago de un alquiler. Claro. O que por pagar el lugar donde vive tiene que resignar un montón de otras cosas que hacen a la calidad de vida. Claro. Y muchas veces comprometen también la salud. Sí, absolutamente. En ese... Casi inevitable. Es casi Mau. inevitable que suceda. Entonces, fue como, che, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde surge la forma en la cual concebimos? Porque nosotros pasamos de los conventillos y el rancho a una clase media, a establecer una clase media. Eso es impresionante. Y es impresionante cómo en 70 años dimos por sentado que eso siempre fue así. Y no. No. Hubo mano detrás de todo eso. Hubo mano y hubo toda una oligarquía en contra de estos negros cabezas de termo. Porque si hay algo que, esto lo voy a levantar de otro lado, pero sirve y aplica. Si hay algo que para mí determina y define a la oligarquía y define al fascismo, es esta cuestión de cuánto permiso te doy para gozar. Cuánto considero desde mi lugar que está bien que vos, en la posición social que ocupás, te permitís. Totalmente. Y hubo que enfrentar eso también. Sí, y que se sigue traduciendo Y a gestos muy simples como en su momento, cuando salió la tarjeta alimentar, por ejemplo. Ah, no, pero la gastan para esto. O sea, es algo que lo tiene que administrar la persona. Sí, sale algo que... Es esta cosa de creer que podemos meternos Que en no la me- vida del otro impunemente, ¿no? Sí. Es esta No, cosa y cuando de... viste aparece la posibilidad para el otro, para el que no tiene, Ajá. siempre saltan... La primera respuesta siempre es Nuclear. negativa. Y siempre se va directo a golpear el goce, ¿no? Bueno, no es casual que se golpee a la cultura, ¿no? Pero yendo a esto chiquitito que traía a colación recién con lo de la tarjeta alimentaria, ponerle, no sé, tienen televisión. Sí, hermano. Obvio. ¿qué querés? Obvio, tienen Obvio que tienen teléfonos. televisión. Y sí tienen Y sí. teléfonos. Y tienen acceso a internet. Sí, Y sí. porque vivimos Claro. en un mundo contemporáneo. Que Sin irse necesitamos tan el acceso lejos. a la internet. Sin irse tan lejos, recuerden el plan de las compus. El conectar igualdad. El Conectar igualdad. Todo el revuelo que se armó, lo visionario, necesario que era en ese momento, y también todo lo productivo que fue para Absolutamente. toda una generación. Cuando el diseño, la política y la investigación van de la mano, Claro. solo podemos pensar en que una nación se engrandezca por más que ofenda a muchos. Esto es así. Es así. Tenemos un reconto histórico interminable de esto, de cosas que salieron bien y de mil cagadas que sucedieron en otros sistemas. Como la continuación, el intento de continuación de Onganía, que eran ranchos mal aislados, insalubres, porque además todo lo que es viviendas y lo que es urbanismo estaba atravesado por cuestiones de salud que para la época fueron visionarias, y son barrios que aún hoy funcionan a la perfección 70 años después. Y si quieren hablar de pretensión, hay un dato muy bueno, y en A esta ver. me voy al carajo y nos vamos, que es el aeropuerto internacional de Ezeiza fue obra de Perón durante el primer mandato. Fue el aeropuerto más grande de América y durante un corto tiempo el más grande del mundo. Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los aeropuertos más importantes sigue de América funcionando. Latina. No solo sigue funcionando, sino que sigue teniendo importancia a nivel Sí, claro, internacional. internacional como un aeropuerto de la Concha de la Lora. Y tiene 70 años. Mi país, mi país. Y así fue que dijeron, ¿para qué queremos semejante aeropuerto? Y para seguir currando gobierno tras gobierno tras gobierno Y bueno, tras pero también gobierno, para que seguir esos currando con los méritos señores que se ajenos. quejan sigan viajando. Porque exactamente. Claro, tanto joder. Así que sí, gente, el peronismo siempre peleó por lo mismo. Igualdad bien entendida, calidad de vida, salubridad y acceso. Sobre todo, acceso. Así que... La firma de Mau Crosato en esta tarde, el lunes 8 de septiembre de 2025. compenetrada estoy. Muy Muy bien. compenetrada. Muy bien, muy bien. Vamos a una pausita y ya volvemos.